Vámonos a la palabra esta mañana. Entonces vamos a concluir lo que hemos estado presentando durante los días de marzo en esta primera edición de la Universidad para la Familia, un poco diferente por la manera en la que lo hicimos y por el enfoque que tuvo durante estos domingos la Universidad para la Familia, hablando sobre la lucha, la batalla entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, etcétera. Y hoy quiero compartir con ustedes, cerrar este ciclo de enseñanzas sobre cómo vencer los pensamientos oscuros. ¿Cómo podemos nosotros vencer los pensamientos oscuros? Cuando la luz entra en la mente, cuando la luz de la palabra de Dios entra en nuestra mente, la oscuridad desaparece en nuestra vida. El remedio para los pensamientos oscuros, no cabe duda, que no es el pensamiento positivo. Hay una diferencia entre lo que es el pensamiento, el positivismo o los pensamientos motivacionales. Los pensamientos motivacionales o el positivismo no tienen la capacidad de contrarrestar o vencer los pensamientos oscuros que se levantan en nuestro interior y que batallan en nuestro interior. De manera entonces que es la introducción de la luz santa de la palabra de Dios en nuestra mente la que puede ayudarnos a vencer los pensamientos oscuros en nuestra vida. Es entonces esa introducción, esa iluminación de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, la que puede ayudarnos a vencer, a cambiar los patrones mentales que nosotros hemos vivido o con los que hemos vivido a lo largo de nuestros años. Esos patrones mentales están en nosotros o tienen la edad que nosotros tenemos. Piense en la edad que usted tiene ahora. Esos patrones mentales están en usted desde siempre. Algunos se han ido desarrollando, han ido evolucionando, han ido creciendo en nuestra vida conforme vamos adquiriendo experiencia, conocimiento, práctica de la vida cotidiana. Por ejemplo, ponía un ejemplo en la anterior reunión de un bebé. Por ejemplo, un bebé aprende a comunicarse de que tiene hambre, tiene frío o tiene algún dolor con el llanto. Y nosotros como padres identificamos, tenemos que aprender a identificar, especialmente cuando uno es padre primerizo. El bebé llora y uno corre a ver y está llorando, uno no sabe si es de hambre, frío, le duele algo, está incómodo, qué cosa. Y ahí uno va aprendiendo. Pero un bebé se comunica de esa manera. El bebé comunica que tiene hambre y él asocia, ese patrón de pensamiento se va formando en él. Él asocia que si tiene hambre llora, y si llora por causa del hambre, él recibe alimento. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos asociando el hambre con esa necesidad que tenemos que expresar, y la expresamos y sabemos que de alguna manera, especialmente en el proceso de crecer como hijos dependientes de nuestros padres, vemos que nuestros padres van supliendo el hambre. Así que eso se va formando como un patrón de pensamiento en nuestra vida. Muchos de estos patrones son el resultado de experiencias buenas o malas, agradables o no, de abusos, de maltratos, de rechazos, de traiciones o decepciones, equivocaciones, errores, etc. Se van formando en nosotros esos patrones en nuestra vida. Así que cuando la luz entra, la luz de la palabra de Dios entra en nuestra mente, ella comienza a iluminar de una manera inmediata. No lo hace poco a poco. Por ejemplo, si nosotros apagamos todas las luces aquí, toda fuente de luminosidad aquí en ese auditorio, vamos a quedar a oscuras. Pero si encendemos todo, van a notar que la luz inmediatamente ilumina y alumbra todo. No va poco a poco, sino que lo ilumina todo de inmediato. Así que la luz encuentra y expulsa la oscuridad. Y aunque la oscuridad haya producido algún tipo de daño en nuestra vida, haya producido o formado malos hábitos en nuestro carácter, o haya hecho algún tipo de cicatrices, a pesar de eso,
el Señor se encarga que lentamente pasemos a experimentar un modelo renovado de pensar. En otras palabras, se van cambiando nuestros patrones de pensamiento. Ahora hay algo interesante con esto, es que generalmente nosotros somos lo que pensamos. También nosotros somos el resultado de lo que creemos, pero el patrón viene así. Es decir, el pensamiento engendra una creencia y la creencia engendra un comportamiento o una acción. Y la acción que hacemos afirma el pensamiento. Nótelo de esta manera. Un pensamiento engendra una creencia, desarrolla una creencia. Y la creencia desarrolla un comportamiento. Y nuestro comportamiento afirma nuestro pensamiento y nuestra creencia. Por eso es que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, se encarga de romper todos esos esquemas y esos patrones de pensamientos que hemos tenido a lo largo de nuestros años, de nuestra vida. Pero repito, ella va a venir y va a provocar un modelo nuevo o renovado de pensar. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar. También hay un principio aquí, y el principio es que una nueva forma de pensar trae una nueva forma de vivir. Si usted quiere cambiar su forma de vivir, tiene que cambiar su manera de pensar. Su forma de pensar cambia o afirma o establece su forma de vivir. Por eso, una nueva forma de pensar trae una nueva forma de vivir. Todo esto está muy relacionado. No pierdan la secuencia de lo que estoy mencionando. Por ejemplo, todos nosotros los que ya somos creyentes, un día fuimos hijos de la oscuridad. Pertenecimos al mundo de la oscuridad. Pero ahora somos hijos de luz. Ahora pertenecemos al único que es luz, en este caso Dios. La vida eterna entonces comienza cuando Cristo hace de una vida vieja una vida nueva. Ahora es interesante esto de la vida eterna, porque generalmente pensamos que la vida eterna comienza cuando nos morimos. Tenemos la tendencia, cuando me muera iré a la vida eterna. No, la vida eterna comienza en el momento en que Jesús vino a nuestro corazón. Si usted recuerda el día, el momento en que Jesús entró a su corazón, lo encontró, lo perdonó, etcétera, en ese momento usted comenzó a vivir la vida eterna. La vida eterna no la vamos a vivir o empezar a vivir hasta que nos vayamos al cielo o muramos y nos vamos a la eternidad. No, la vida eterna comenzó en el momento que Jesús vino a nuestra vida. Hablando de sí mismo, Jesús dijo: Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces la vida eterna comienza en el momento en que nosotros desarrollamos o empezamos una vida con Jesús. La vida eterna entonces nos revela cómo Dios va produciendo en nuestra vida, en nuestro ser, una renovación. En otras palabras, una renovación de mente. En otras palabras, a medida que nuestra manera de pensar está cambiando y se alinea a la manera de pensar de Dios, es cuando nosotros comenzamos a experimentar los beneficios de la vida eterna, por decirlo de esta manera. Pero hablando de los pensamientos oscuros con los que los seres humanos batallamos, déjame mencionarte algunos de ellos. Por ejemplo, personas tienen ese tipo de pensamiento oscuro y dicen: no venceré este comportamiento. Hay gente que batallan con un tipo de comportamiento, un comportamiento agresivo, depresivo, sumergido en dolor, en tristeza, en ansiedad, etcétera, o algún tipo de adicción. Entonces las personas piensan y dicen: no venceré este comportamiento porque lo he tenido por mucho tiempo. En otras palabras, va a ser difícil que yo cambie este comportamiento. Otro pensamiento que personas tienen es: estoy atrapado y no hay nada que pueda hacer al respecto. Estoy atrapado en este círculo vicioso. Hace varios años, recién empezando en nuestra vida ministerial, mi esposa y yo nos tocó atender una mujer que la golpeó pero severamente su marido.
Y ella vino a nuestra casa, recuerdo, y era desfigurada esa mujer, como el hombre la había dejado. Y entonces ella nos viene a pedir un consejo. ¿Qué hace? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer, pastor? Mire, este hombre me maltrata, etcétera, etcétera. Y yo dije, mire, usted no está obligada a vivir con un hombre que la maltrata así, porque ese hombre realmente no la ama, porque si él la amara no le va a tratar de esa manera. Evidentemente usted tiene que tomar una decisión, y la decisión no la podemos tomar nosotros por usted, pero lo correcto sería que usted tiene que dejar a este hombre, no puede continuar con él, porque hermano, era horrendo aquello. De manera entonces que salió de nuestra casa con ese entendimiento, y nosotros creíamos que así iba a suceder. Y un día ahí en la calle nos encontramos a esta mujer de la mano con el hombre que le había dado, pero y no era la primera vez, por lo que ella nos dijo. Y entonces nosotros la vimos, ella nos saludó, y otro día en la iglesia le preguntamos, ¿qué significa eso? ¿Por qué usted vino a nuestra casa y nos habló y quedamos en algo que usted iba a hacer? Y dice, ay, es que yo no puedo vivir sin él. Es gente que tiene eso, está atrapada en algo que la tiene cautiva, lo tiene cautivo, prisionero, y siente que no puede hacer nada al respecto. En otras palabras, estoy como en una corriente de río caudaloso que me lleva y no tengo control de la situación. Eso es muy peligroso. Número 3, puede que sea una fortaleza, pero realmente la necesito para seguir. Conocí un hermano que conoció a otra persona, es casi como me lo contaron para que se los cuente, pero conocí a un hermano que conoció a un hombre que era adicto a fumar, era adicto al cigarro. Y este hermano que me contó que conoció a este hombre adicto al cigarrillo, dice que un día miró un episodio increíble, y el episodio era que este amigo, este hermano que me cuenta, está hablando con otra persona, y esta persona con quien él está hablando está fumando, y llega este hombre adicto al cigarro y está ahí, y él dice, bueno, no le conocemos, pero ahí está este hombre, y dice, disculpa, se mete en la plática de los dos y le dice al que está fumando, ¿me puede regalar un poco de cigarro? Y el que está fumando dice, ¿cómo te voy a dar de mi cigarro? O sea, no lo conozco, ¿cómo le voy a poner eso en su boca y después me lo va a regresar? No. Ok, y siguen hablando, pero el hombre sigue ahí hablando ahí, velando el cigarro, y ve que este adicto está viendo que el que está fumando se le está acabando. Dice, por favor, regálame. Y dice, no. Y se queda unos minutos más y ve cómo se está acabando. Entonces le dice, por favor, quémame. En otras palabras, si no me vas a dar de fumar, por lo menos quémame con eso que te está quedando, quémame, porque lo necesito. Así hay gente que tiene en su vida un patrón de pensamiento que dice, esto que vivo, esto en lo que estoy sumergido puede ser como una fortaleza, pero realmente es algo que lo necesito en mi vida. Otro pensamiento podría ser, soy totalmente indigno. En otras palabras, soy un fracaso total. Hay gente que piensa que es un fracaso total, que nunca va a superarse en la vida. Y recuerden que los patrones de pensamientos son formados desde nuestra niñez. Por ejemplo, hubieron padres nuestros que quizás nos dijeron a nosotros que éramos eso, un fracaso, éramos un fracasado. A veces hay padres que dicen a sus hijos, no sé para qué te tuve, o fuiste un error, fuiste un accidente, etc. Cosas como esas. Los padres nunca tenemos idea del poder que tienen nuestras palabras y que crean un concepto, una idea, un patrón de pensamiento en la mente de los hijos. De manera entonces que los hijos van creciendo. Yo recuerdo muy bien, les he contado esto en infinidades de veces, pero es un ejemplo que cabe otra vez aquí. Cuando escuché a esta mujer que le preguntó a mi abuela que si yo era el niño que le habían regalado a mi mamá adoptiva. Eso se convirtió en mí, en un patrón de pensamiento, y mi comportamiento de ese patrón de pensamiento es que
yo me sentía como regalado. Me sentía como de segunda clase, así me sentía. Porque regalado, esa palabra nunca se me olvidó. Entonces, habemos personas que podemos encontrarnos batallando con una fortaleza en nuestra mente y sentimos que la necesitamos. Otros dicen, soy totalmente indigno, un fracaso total. Otros dicen, yo tengo el control, esto no me controla, yo sé bien cuándo parar. Mire, si todos nosotros supiéramos cómo controlar el pecado y cuándo parar de pecar, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. No lo hubiéramos necesitado. Pero por causa de que nosotros no podemos, no tenemos el control sobre el pecado, no tenemos el control sobre la maldad, no tenemos el control sobre los pensamientos y los patrones oscuros en nuestra vida, no los tenemos. De manera entonces que nosotros podemos decir, yo tengo el control, esto no me controla, yo sé bien cuándo parar. Conocí un hombre que finalmente sí, él entregó su vida a Cristo, y él era un hombre que tomaba alcohol, y yo le hablaba de Cristo en algunas ocasiones, pero él me decía, pastor, mire, no se preocupe, yo sé cuándo debo de dejar de tomar, porque yo tengo fuerza de voluntad. Pero nunca lo podía hacer, nunca lo lograba, hasta que finalmente vino a Cristo. Es que solamente el Señor puede darnos la victoria. No hay nada malo en esta relación, dicen otros. Tienen este pensamiento, tienen una relación ilícita con alguien que no es su esposo o su esposa, o tienen una relación ilícita con alguien que es casado y es soltero. Y las personas piensan, yo pienso que lo que estoy haciendo no es nada malo, no hay nada malo en esa relación. Lo que pasa es que la gente no nos comprende, la gente tiene envidia de nosotros o de mí, etc. Ese es un pensamiento oscuro que nos lleva a tener un comportamiento en nuestra vida. Otros tienen este tipo de pensamientos. Todos tienen este tipo de pensamiento la mayor parte del tiempo. En otras palabras, yo no soy el único que tiene esos pensamientos. Yo no soy el único que piensa o batalla con estos tipos de pensamientos malvados, perversos o oscuros, negativos, etc. No soy la única persona. Otros piensan, puede que Dios ayude a otros, pero a mí no me ayuda. Dios no me ayuda a mí. Parece que Él está enfocado en todo el mundo, menos en mí. Otros tienen este otro tipo de pensamiento. Dios no puede llenar el vacío en mi vida, necesito algo más. Algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida quizás nos encontramos en ese punto donde pensábamos que necesitábamos cualquier otra cosa, que Dios no podía llenarnos. Estoy tratando de recordar una canción de hace muchos años, pero soy malo para recordar esas canciones. Creo que decía algo como que si has probado todo, te recomiendo al Señor, algo así, no, por ahí viene, no me recuerdo bien. Pero la gente piensa que, mira, ya lo he probado todo, yo creo que ni Dios me puede ayudar. Hay gente que tiene ese pensamiento, un pensamiento oscuro que le dice, mira, nadie, ni Dios puede llenar el vacío que tienes en tu vida, así que necesitas algo más. Drogas, alcohol, tabaco, relaciones ilícitas, etcétera, porque siente que no hay nada que lo puede llenar. Finalmente, sobre estos pensamientos, gente que piensa y dice, mi situación no tiene futuro, cómo estoy, lo que estoy enfrentando, lo que estoy viviendo no tiene futuro, no veo esperanza, no veo salida, yo mismo no tengo futuro, dice la gente. Pero fíjense que también una persona podría estar afligida, tener espíritu de aflicción por pensamientos de enojo, pensamientos de suicidio, de orgullo, de rebeldía, por pensamientos equivocados de sus capacidades, las que tiene o las que no tiene. Puede guiar todo esto a la duda, al temor, a la ansiedad constante. En una palabra, la mente de una persona puede ser cegada por la confusión. Mucha gente vive sometida en ansiedad, estresada, agobiada. Y eso me recuerda un tiempo cuando hace un par de años fui a parar al hospital. Me dio de esas cosas que dice uno, la gente popularmente dice, me dio un patatú, me dio una de esas cosas raras y no sentía que no podía respirar y me dolía el pecho. Bueno, y fui a parar al hospital. Me hicieron todos los exámenes que debían hacer. Finalmente el doctor se sienta ahí conmigo y me lee los reportes y me dice, Gerardo, usted no tiene nada.
Y a veces uno es ahí con el médico, y seguramente a algunos de ustedes les ha pasado. Fueron al médico porque sienten que el ojo le brinca, que la oreja se le mueve, que la nariz se le va para un lado, que el dedo gordo le vibra, qué sé yo, cosas como esas. Y dice, no, mire que, y vamos al doctor, y el doctor dice, mire, usted no tiene nada, está bien. No, pero mire, doctor, que yo siento de repente un hormigueo que me viene por aquí, se me pasa para allá, y después y me siento. Y el doctor dice, no tiene nada. En esa ocasión a mí me pasó eso. Fui al doctor, me hicieron todos los electrocardiogramas, todos los exámenes, todo estaba bien. Pero yo le dije al doctor, pero yo siento este dolor y dice, usted no tiene nada. Y en esa ocasión yo me di cuenta que porque uno asocia un dolor en el pecho, especialmente en el lado izquierdo, ¿con qué lo asocia uno? Un infarto. ¿Y sabe qué me dijo el doctor? No sé si fue para darme esperanza, ánimo, pero me dijo, Gerardo, el corazón no duele, si le va a dar algo, le da de una vez y ya, listo. No duele, dice. No, pero es que usted no tiene nada. Y el médico se reclinó hacia adelante en su silla y me miró, y nunca se me olvida de eso, y me dijo, ¿sabe qué? Usted necesita confiar más en Dios. Usted tiene un estrés y una ansiedad, un ataque de ansiedad, necesita confiar en Dios. Ahora, lo interesante es que ese médico no sabía que yo era un pastor. Usted se imagina que ese médico que me está recomendando confiar en Dios sabe, y que yo digo, mire, disculpe, es que yo soy pastor. ¿Cómo? O sea, debía de yo estar al otro lado y decirle al médico que confiara en Dios. Pero el médico me dice, Gerardo, usted tiene ansiedad, ese estrés, necesita descansar. Y yo lo he dicho a los pastores muchas veces. De hecho, el lunes, aquí en la oficina, todo el personal de la iglesia, le damos un día de reposo. El día lunes no abrimos oficina, todo el personal está descansando. Entonces les digo, lo más espiritual, le digo inclusive a los pastores, que usted puede hacer en un momento es descansar. Necesita descansar. Y algunos de ustedes hoy necesitan recibir esta palabra. Recíbanla en el nombre de Jesús. Lo más espiritual que necesitan hacer es descansar, dormir, pero no se pasen de espirituales. No le diga a su esposa, amor, el pastor me dio un buen consejo hoy, voy a estar espiritual, voy a dormir toda la semana. No haga eso, por favor. Lo que quiero decir, el principio es que tenemos que descansar. Y ese día el médico me mandó a mí a descansar. Me puso una inyección que me mandó a dormir. Dijo, te voy a poner esta inyección, vas a sentir un sueño y vas a descansar. De hecho, me montaron al carro dormido. Y aquí está mi cuñado que me llevó ese día. Él vivía en Matagalpa en ese tiempo. ¿Te acuerdas, Alex? Que él me llevó y me llevó de regreso a casa. Me bajaron dormido. Yo ya ni me acuerdo dormido. Solo necesitaba batallar con esos pensamientos de ansiedad que tenía en mi vida. Todo esto está asociado con lo que estamos hablando. De manera entonces que si un pensamiento, escuchen esto, si un pensamiento no está alineado con el carácter justo de Dios, entonces ¿con quién se alinea ese pensamiento? En otras palabras, acuérdense, no hay término medio. Está Dios y está el diablo. Está la luz y está la verdad y está la mentira. No hay término medio. ¿Qué quiere decir eso? Que si un pensamiento nuestro no está alineado de manera correcta o a los pensamientos justos, los pensamientos rectos de Dios, si no está alineado con Dios, ¿con quién cree que va a estar nuestro pensamiento alineado? ¿No los escuché? ¿Con quién? Con el diablo, así de sencillo. Si no están nuestros pensamientos, no están alineados a la mente de Dios, entonces están alineados con el diablo. O usted es un cristiano o no es cristiano. Le pregunta a la gente, ¿y usted cree? Bueno, yo no, bueno, sí, me simpatiza y eso, pero todavía no soy cristiano. Entonces, ¿qué es? Yo soy medio cristiano. No hay medios cristianos. O eres o no eres. ¿Estamos claros de eso?
O sea, no hay término medio. Y en cuanto a los pensamientos es igual. Nuestros pensamientos o están alineados con Dios o están alineados con el diablo. O están alineados con la luz o están alineados con la oscuridad. No hay vuelta de hoja ahí. No hay dónde perderse. De manera que el padre de mentira quiere inyectar su engaño en nuestra mente. Hay que alinear nuestros pensamientos con los de Cristo. Tenemos que traer nuestros pensamientos y alinearnos a los pensamientos de Cristo. El apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos. ¿Y qué quiere decir tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo? Quiere decir que pensamos como Cristo pensaba cuando Él estaba aquí en la tierra. Y los pensamientos de Cristo eran de continuo hacer la voluntad de su Padre. Aún estando en la cruz del Calvario, Jesús sabía que esa actitud, sus pensamientos estaban alineados a la voluntad de su Padre. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en todo momento estuvo alineado a la voluntad, a los pensamientos de Dios. Así que es importante que nosotros entonces hagamos que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Cristo. Cuando Satanás engañó a Eva, no la cautivó con un arma, no vino con un fusil y le dijo: Eva, manos arriba. Él vino con un pensamiento, vino con un argumento, vino con una idea. Le dijo: verdaderamente dijo Dios esto y aquello y lo otro. De hecho, Satanás puso en la boca de Dios palabras que Dios no había dicho. Pero Satanás vino con Eva y la cautivó con una idea, con un pensamiento oscuro. ¿Y saben cuál fue el pensamiento oscuro de Eva y de Adán? Ser iguales a Dios. De ahí fue que, de hecho, el primer mandamiento en el libro de Éxodo capítulo 20 dice que no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante otros dioses. Y puede ser que algunos de nosotros no tenemos un ídolo, una imagen o cosa por el estilo para sentir que tenemos otro Dios, pero tenemos que cuidarnos de que nuestro Dios somos nosotros mismos, porque ese espíritu de engaño que Satanás inyectó en nuestros padres Adán y Eva están hasta nuestros días. Es por eso que cuando nosotros venimos a Cristo, lo que ocurre es que Cristo nos destrona a nosotros. Mire, usted y yo no podemos decir que somos cristianos y en el trono de nuestro corazón seguimos sentados nosotros. Así soy yo, así pienso yo, esa es mi manera de ser, y si le gusta, bueno, y si no, eso significa que usted sigue siendo su Dios y que Cristo no es su Señor. Así es el asunto, así funciona, porque eso es un pensamiento oscuro que viene desde el principio. Adán y Eva pecaron porque se les vino, les sembraron una idea: ustedes van a ser iguales a Dios. En otras palabras, yo voy a ser mi propio Dios. Por eso es que cuando venimos a Cristo, nos hablan, nos presentan el Evangelio, nos dicen que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados y confesemos a Jesús Señor de nuestra vida. Y eso significa: Señor, me quito del trono de mi corazón y ahora tú eres el Señor de mi vida. Piensa sobre eso, por favor, que es muy importante. Si los pensamientos entonces no están alineados, repito, a la voluntad de Dios, estarán alineados al deseo de Satanás. Antes de que el diablo venza a alguien, lo primero que el diablo va a hacer es desarmarlo. Y la manera que Satanás usa para desarmarnos es con ideas. Repitamos todos: ideas, argumentos, pensamientos. Esa es el arma que Satanás usa. Él no viene con un fusil, él viene con ideas, argumentos y pensamientos para desarmarnos. Él siembra ideas en nosotros, en su matrimonio. Dice: mi esposa ya no me ama, mi esposo ya no me ama, mi papá ya no me ama, mi mamá no me quiere, y comienza a sembrar ideas, de manera que nos desarma por completo. Pero hay buenas noticias: nosotros podemos vencer al enemigo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, por favor, versículo 3 al verso 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice:
pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cuántos de los que están aquí hoy andan en la carne? Lo supuse. Quiere decir que yo les estoy hablando aquí a un montón de fantasmas y espíritus. Porque cuando Pablo dice aquí que andamos en la carne, quiere decir que andamos en este cuerpo de carne y hueso. Lo que pasa es que cada vez que leemos en la Biblia carne, lo asociamos a las obras de la carne: enojo, ira, maledicencia, violencia, borracheras, adulterio, fornicaciones y eso. Entonces, cuando yo le pregunto cuántos andan en la carne, no, pastor, yo no ando en borrachera. Yo no le pregunté cuántos andan en las obras de la carne, estoy diciendo cuántos andan en la carne. Mire, en homilética existe eso que uno puede estudiar y la hermenéutica le ayuda a esa interpretación. Es que usted puede encontrar en la Biblia, por ejemplo, la palabra carne, pero no siempre esa palabra carne está asociada a las obras de la carne, y este es un caso. Cuando habla de carne aquí no está hablando de las obras de la carne, está hablando del cuerpo humano. Es decir, andamos en esta naturaleza humana. ¿Cuántos andan hoy en su cuerpo? O sea, ¿y los que no lo dejaron guardado en la casa? De nuevo, ¿cuántos andan en la carne hoy? Sí, pues ya eso está diferente. Algunos se quedan fantasmas todavía, pero bueno. Y dice Pablo, no andamos en la carne, pues aunque andamos en la carne, es decir, vivimos en esta naturaleza caída. Somos cristianos. Ok, ¿cuántos cristianos nacidos de nuevo hay aquí? O sea, nació de nuevo. Pero quiero decirle, usted que es nacido de nuevo, es un cristiano, un creyente en Jesucristo. En usted todavía sigue esa naturaleza caída. Está con nosotros. ¿Y hasta cuándo se va a ir? Hasta el día que nos muramos. Se va con nosotros hasta la tumba. No la vamos a poder sacar de nosotros. Ahí va a estar con nosotros. Por eso Pablo dice que no militamos según la carne. Ahora sí la palabra no militamos según la carne, ahora sí está asociada a las obras de la carne. Miren qué interesante. En el mismo versículo, la misma palabra tiene dos connotaciones diferentes o dos contextos diferentes. Verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué cosa? Carnales, sino, digan conmigo, poderosas. Y note, poderosas en Dios para la destrucción de, ¿qué cosa? Ahora es interesante que esa palabra fortaleza en el ámbito evangélico por años la hemos asociado a la guerra espiritual contra los demonios, las huestes de Satanás y las potestades. Entonces vamos a, hermanos, a derribar las fortalezas. Hasta hay una canción que así se llama, Derribando Fortalezas. La próxima vez que oiga esa canción, no la oiga, no es cierto. Cuando oiga esa canción, tenga entendimiento sobre eso. Esa palabra fortaleza no tiene que ver nada con demonios. Esa palabra fortaleza en el original está asociada con ideas, argumentos, pensamientos que se levantan en nuestra mente. ¿Me estoy explicando, hermano? Ahora el mismo contexto lo explica. Vean por favor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El verso 5 lo aclara aún más: derribando, ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que llevamos cautivo a los pies de Cristo? Demonios, potestades. ¿Eso es lo que llevamos cautivo a los pies de Cristo? No los escucho. ¿Qué es lo que llevamos cautivo? Pensamientos. Hay gente que dice: yo no creo en el diablo, pastor. De verdad, sí, es que a mí nunca me ha salido el diablo, dice. Y el día que me salga, cruz. Ay, olvídese. Y la gente: a mí no me ha salido el diablo, pastor. No, es que no te tiene que salir. Él trabaja con ¿qué cosas? Ideas, pensamientos, argumentos que atacan nuestra mente. Ay, mira, esa mujer te hizo unos ojitos. Se pone perfume y así se arregla, porque le sembró una idea. Mira, ese hombre te queda viendo bonito. ¿Será que le
gusto. Mire cómo son las ideas. Usted está en su escritorio, en su lugar de trabajo, y entró su jefe, su supervisor, lo que sea, la persona que está a su cargo, y pasó al lado suyo y dice buenos días. Y quizá esa persona siempre te saluda, te da la mano, pero ese día no te dio la mano. ¿Qué es el pensamiento que viene? ¡Ay, clavo! ¿Será que me va a despedir? ¿Será que hice mal un trabajo? Seguro me va a llamar al sillón negro. Muchos aquí conocen el sillón negro, porque cuando yo les digo, hermano, quiero que venga a mi oficina, le dice, va al sillón negro a reunirse con el pastor. Pero todo comenzó con una idea, un pensamiento. Ok. Pablo dice entonces que debemos de llevar cautivo todos los pensamientos a los pies de Cristo. Cuando el enemigo viene contra ti con pensamientos negativos, de muerte, de enfermedad, de dolor, párate en la fe del Hijo de Dios y proclama la palabra de Dios. Atrapa esos pensamientos. Alguien dijo un día, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que las aves hagan nidos sobre nuestra cabeza. ¿No es cierto? Imagínense nosotros si no evitáramos que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Todos vendríamos a la iglesia enseñando nuestro nido. Hola hermano, nosotros nos saludamos y hasta nuestros nidos se saludan. Uno andaría un nido de sopilote, otro nido de zanate, nido de golondrina, todos andaríamos algún tipo de nido. Pero no dejamos que las aves hagan nido sobre nuestra cabeza, pero no podemos evitar que vuelen sobre nuestra cabeza. Con los pensamientos es igual. No podemos evitar que vengan los pensamientos, pero podemos evitar que se aniden en nuestra mente. ¿Me estoy explicando, hermano? De manera entonces que los pensamientos revolotean en la mente de fuentes diferentes. Por ejemplo, lo que leemos, lo que estamos leyendo. Miren qué interesante, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, cuando está leyendo la Biblia, un salmo, un proverbio, etcétera, una carta de Pablo, los evangelios, o las cartas del Antiguo Testamento, etcétera. ¿Qué son las ideas que le vienen a su mente? ¿Acaso cuando está leyendo que el Señor multiplicó los alimentos, cuando abrió el Mar Rojo, etcétera, etcétera? ¿Qué son las ideas y los pensamientos que vienen a nuestra mente? ¿Acaso no son los pensamientos y las ideas de que Dios es asombroso, que Dios hace cosas increíbles? ¿No es cierto? Pues mire, cuando leemos cosas en el periódico, en la revista, en un libro, lo que sea, esas cosas van alimentando nuestros pensamientos. Lo que leemos, lo que la gente dice. Y ahora en el Facebook, las redes sociales, mucho más. Yo me acuerdo al inicio de toda la crisis que está viviendo el país, mi esposa y yo pasamos por un supermercado una tarde y entramos normal. Cuando vemos que el supermercado está abarrotado, la gente está corriendo por todos lados con los pasillos, los carritos del supermercado, y cuando uno llegaba a la fila a pagar, había gente haciendo fila para pedirle el carrito a uno, y nosotros nos quedamos preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces le preguntamos a la gente y dice una señora, es que dicen que viene un paro, hay que comprar comida, y toda la gente, y me acuerdo que yo creo que hasta nosotros nos agarró la chiripiolca, amor, ¿te acuerdas? Sí, regresémonos entonces, no le damos el carrito, vamos a llenarlo nosotros también. Porque lo que la gente dice también influye en nosotros, influye en nuestro comportamiento. Salimos del supermercado y las estaciones de combustible eran unas filas entre todo el mundo, porque viene eso, viene. De ahí que nosotros tenemos que aprender a no dejar que la ansiedad nos controle. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando vengan esos pensamientos, hermanos, atrápelos. No deje que le golpeen en la cabeza. Efesios capítulo 6 dice que nos debemos de vestir con la armadura de Dios. Y uno de los elementos de la armadura es el yelmo de la salvación. Los pensamientos vienen a través de las antiguas memorias. Yo recuerdo de mi vida, hay cosas de mi vida pasada, de pecado, que están ahí, mis memorias yo no las puedo borrar, están ahí, van a estar ahí por siempre conmigo, en mi mente. Pero de una cosa podemos estar seguros, podemos tener esas memorias y el Señor las santifica. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nos recordamos, no debemos nosotros de traer un pensamiento o una actitud pecaminosa dentro de nosotros. Un amigo que tengo en el ministerio, es un hombre con un ministerio muy fuerte, tiene otro amigo. Y este amigo se encontraba en Inglaterra, y él contó, y de hecho lo cuenta en uno de sus libros,
que él se encontraba en Nueva York, en los Estados Unidos, pero su amigo está en Inglaterra, y su amigo le escribe y le dice: amigo, quiero que ores por mí porque siento que he pecado. Él entró en el internet y entró en una sala de chat, y qué coincidencia, en la sala de chat encontró una amiga de él que llegó a ser su novia, pero que convivió maritalmente con ella. Y entonces era increíble lo que estaba pasando. Resulta que este hombre que es evangelista, predicador, que encontró en la sala de chat a esta antigua amiga, comenzaron a recordar: ¿te acuerdas lo que hacíamos? Y comienzan a recordar sus años de pecaminosidad. Ahora, lo sorprendente es que ahora esa mujer ya era una creyente, era una predicadora, tiene un esposo con un ministerio increíble. Los dos predicadores, siervos de Dios, pero en un momento ellos comenzaron a recordar memorias pecaminosas de su pasado. Y él sentía que tenía que arrepentirse de eso. Llamó a este amigo que tenemos en común y le dijo: estoy en esta situación, necesito que ores por mí. Mis amados hermanos, memorias pasadas, el enemigo las va a querer usar para levantar un patrón de pensamiento en nosotros, traer pensamientos oscuros, memorias de abuso, de maltrato, memorias de pecaminosidad, memorias de frustración, de duelo o de rechazo, etcétera, etcétera. Todo eso el enemigo lo va a querer usar. Lo que vemos en la calle es una manera también. Los rótulos que leemos en la calle influyen mucho en nuestros pensamientos. Si los pensamientos no se alinean entonces al carácter de Dios, lo mejor es llevarlos cautivos. En vez de estar entreteniendo, ya sabe lo que es entretener el pensamiento, darle vuelta. ¿Cuántos alguna vez han dicho alguna vez: bueno, tengo una idea, tengo un sentir, pero lo he estado dando vuelta en la cabeza? ¿Han oído ustedes? Algunos de ustedes lo han dicho en algún momento: tengo una idea y le han dado vuelta en la cabeza. Algunas veces hay pensamientos que vienen en nuestra vida y sin darnos cuenta nosotros le estamos dando vuelta. No los entretenga, no se entretenga en esos pensamientos, porque es peligroso. Reemplácelos con la vida de la Escritura. Finalmente, 3 maneras que podemos vencer los pensamientos oscuros. El primero, y son cosas muy sencillas. Primero, renovemos la mente memorizando la Escritura. No memorice de un solo la Escritura, una porción larga. Empieza con un versículo pequeño, porque nuestro cerebro es como un disco duro de computadora. Con lo que por años lo hemos alimentado, cuando estemos en una necesidad, en una crisis, vamos a buscar en ese disco duro lo que hay, y lo que encontremos es lo equivocado con lo que lo hemos alimentado. Pero si comenzamos a renovar nuestra mente memorizando pequeñas porciones de la Biblia. El primer versículo que yo me aprendí hace 34 años, Salmos 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Mira, puedes memorizar pequeñas porciones y memoriza aquellos versículos que pueden ayudarte a vencer ese ataque del enemigo. Si es falta de perdón, si es odio, si es rencor, si es amargura, es ansiedad, depresión, lo que sea. Busca esos versículos en la Biblia que hablan sobre eso y memorízalos, para que cuando vengan esos tiempos de batalla y conflicto contra ti, uses la palabra de Dios. Segundo, usa la palabra de Dios como un arma espiritual. Esta es una batalla personal. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Efesios 6:10 en adelante habla de la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es una espada de este tamaño, que Pablo la ilustra. Era una espada de este tamaño, no era un gran sable, no era una gran espada, era una espada de este tamaño. Y la usaba el soldado aquí en su cinturón. Y era cuando se veía desprovisto de la gran espada, él tenía que enfrentar la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hay batallas espirituales contra sus pensamientos que yo no lo puedo ayudar. Nadie lo puede ayudar. Un líder no lo puede ayudar.
Hay batallas que yo enfrento que mi esposa no me puede ayudar. Hay batallas que mi esposa ha enfrentado que yo no la puedo ayudar. Hay batallas que ustedes van a enfrentar que yo no los podré ayudar. Batallas que yo voy a enfrentar y ustedes no me van a poder ayudar, porque son batallas personales. Tengo que usar mi propia espada, la espada del Espíritu, y en ese enfrentamiento con estos pensamientos oscuros, en una batalla cuerpo a cuerpo, la ventaja es que tengo garantizada la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces usa la palabra, usa la palabra. No pienses en pensamientos positivistas, no busques a los motivadores que te hablen de cosas motivacionales. Busca la palabra de Dios y úsala correctamente como lo que es la espada del Espíritu. Finalmente, medita en la palabra de Dios. Meditar significa que tienes que reflexionar, enfocarte en ella. No estás meditando y pensando en qué vas a desayunar. Intencionalmente exponte a la palabra de Dios. Todos los días lee la palabra de Dios. Esa es la manera más eficaz que tú puedes vencer a los pensamientos oscuros. La verdad de la palabra de Dios nos presenta en forma sencilla las siguientes cosas. Uno, como creyente hemos sido adoptados en una nueva familia. Somos parte de una nueva familia, la familia de Dios. Somos hijos de Dios, dicen amén. Somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Se nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Siempre triunfamos en Él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Cuando te encuentres contra esos pensamientos oscuros que vienen para querer dividir tu hogar, tu matrimonio, tu familia, afectar tu economía, afectar tu salud, vienen pensamientos que te dicen: te vas a morir, no vas a sobrevivir, vas a estar enfermo, vas a caer postrado en enfermedad, de esta enfermedad no vas a salir, etc. Cuando vengan esos ataques de esos pensamientos oscuros, párate firme en la fe del Hijo de Dios y trae cautivo todos esos pensamientos a la planta de los pies de Cristo. Ponlos bajo los pies de Cristo. Fuérzalos a oír lo que Dios dice. Lo que ellos dicen es del padre de mentira, pero lo que Dios dice es la verdad. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús, amén.